Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo explicaremos el concurso de acreedores. El concurso de acreedores es un procedimiento jurídico con el que se pretende reorganizar la gestión de una empresa insolvente, de modo que pueda volver a ser viable en el futuro y que los acreedores puedan recuperar las deudas impagadas. Se trata, por tanto, de una situación especial que debe solicitarse al juez, quien a la vista de la documentación presentada decidirá si declarar o no el concurso de acreedores. Si la solicitud la presenta la empresa insolvente, se denominará concurso voluntario y debe hacerse dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que se detecta el problema. La empresa debe entregar al juez sus documentos contables, la relación de acreedores, la memoria de causas que han motivado la insolvencia y la relación de bienes y derechos que posee, junto a una propuesta sobre su viabilidad. En el caso contrario, si la solicitud la presenta un acreedor, se denominará concurso necesario. En este caso, la solicitud debe estar fundamentada en hechos que demuestren el incumplimiento generalizado de obligaciones por parte de la empresa. Vale, una vez declarado el concurso, por cualquiera de las 2 vías, el juez suspende inmediatamente todos los pagos que tenga que realizar la empresa y congela los intereses de las deudas durante el tiempo que dure el concurso de acreedores. A continuación, el juez toma las riendas de la empresa y delega el control de la misma en unos administradores, los cuales son un abogado, un auditor o economista y un representante de los acreedores. Además, si lo ve oportuno, puede inhabilitar al empresario en el ejercicio de su actividad, sustituyéndolo por los administradores, o simplemente limitar sus facultades, interviniendo y vigilando su actividad a través de los administradores. Las fases del concurso. Primera, evaluación de la situación. En esta primera fase, los administradores determinarán, en un plazo de 2 meses, el valor del conjunto de bienes y derechos que la empresa posee, y que puede ser destinado a satisfacer a los acreedores. Finalmente, los administradores emitirán un informe sobre la solución del problema. Destacar, eso sí, que en cualquier momento de esta fase, la empresa insolvente puede realizar una propuesta anticipada de convenio de acreedores, que la permita poner fin al concurso y a sus trámites, siempre que sea aceptada por los acreedores y por el juez. Segunda fase, solución del proceso. El concurso de acreedores cuenta con 2 finales distintos. El primero sería realizar un convenio de acreedores. Con él se pactaría un acuerdo con los acreedores para reducir el importe de la deuda y para aplazar los pagos, de tal forma que el empresario insolvente tenga más tiempo para recuperarse y así poder pagar estas deudas en el futuro. Si los administradores acreditan ante el juez que con el nuevo rumbo la empresa puede ser viable, lo normal es que continúe su actividad. La segunda solución y la más drástica es la liquidación de la sociedad. La resolución por liquidación de la empresa tiene lugar cuando no es posible llegar a un acuerdo con los acreedores, o no se cumple el convenio pactado, o la empresa quiere la liquidación. Como la liquidación del patrimonio no siempre da para todos los acreedores, la ley establece un orden de preferencia para cobrar, que protege a los acreedores más débiles, como son los trabajadores, y sitúa en el último lugar a los socios de la empresa y a aquellos que han tenido influencia en su mala gestión. En la fase de liquidación, el concurso se califica de fortuito o culpable. Si hay culpabilidad, se derivarán efectos legales para el empresario, como puede ser la inhabilitación para administrar empresas o el pago de indemnizaciones, independientemente de las actuaciones penales que procedan por acciones constitutivas de delito. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.